presión arterial. Primero, para ubicarnos, desde cuándo se mide la presión arterial. Ya por allá en el año 1740, un reverendo, de Gran Bretaña, fue el primer hombre que midió de forma directa la presión arterial a un ser viviente, en este caso a un caballo. Porque en esa época solamente los sacerdotes, los miembros de una iglesia protegida podían hacer experimentos con seres vivos, porque si no se consideraba herejía, se quemaba en la hoguera. Entonces él era teólogo, reverendo, físico, fisiólogo, y conecta una cánula de bronce en la arteria femoral de un caballo, y a esta cánula de bronce le inserta un tubo de vidrio en forma vertical y observa que la sangre empieza a salir del caballo, de la arteria femoral, toma el tubo de vidrio vertical y empieza a ascender hasta una altura de 7 pies, 3 pulgadas, y ahí se detiene y empieza a oscilar con cada latido del corazón haciendo así. Entonces él piensa que esa fuerza que vencía la gravedad y lo hacía ascender la columna de sangre hasta esa altura de 7 pies, eso era la presión arterial. No, estamos hablando por allá del año 1700. Luego, como ustedes verán, yo les he dicho arteria femoral, y sin embargo en el dibujo está que lo pone en el cuello, ¿no? Porque los dibujantes de esa época les era imposible asistir a un acto médico o un acto de investigación con seres vivientes. O sea, lo hacían por su imaginación. El dibujante nunca vio pues, cómo fue realmente el experimento. Pero el reverendo Stephen Kay lo que le valió ese experimento fue que él lo hizo y lo escribió, y sus análogos están en la Universidad de Harvard y Boston. Entonces podemos decir que la presión arterial es la fuerza que existe en el interior de las arterias. Esta presión es producida por el flujo de sangre y mantenida por el corazón. Vean ustedes que si esta gráfica representa el ciclo cardíaco, ¿okay? Y esto es la presión sistólica, esta de acá va a ser la presión diastólica, y esta línea horizontal abajo es la línea del tiempo. ¿Okay? Ustedes van a ver que si nosotros trazamos una línea vertical en la cúspide de la presión sistólica y lo unimos con la línea horizontal del tiempo, vamos a ver que quedan dos triángulos dibujados, el de la izquierda y el de la derecha. Esos triángulos no son equilaterales, por lo tanto no son iguales. Por lo tanto, porque el tiempo no es igual, la diástole dura más que la sístole. Por lo tanto, la presión media no puede ser un promedio aritmético de la suma de la sistólica más la diastólica entre 2, sino que por el área bajo la curva tiene que estar más cerca de la presión diastólica que de la presión sistólica. Por lo tanto, la presión arterial media se calcula sumándole 1/3 de la presión diferencial a la presión diastólica. El miocardio, o sea el corazón, sirve para mantener la presión como bomba. El miocardio específico, en sí no es miocardio, sino es aparato de conducción, sirve para transmitir la frecuencia cardíaca. El músculo liso arterial sirve para mantener la resistencia periférica, y el músculo liso venoso como vaso de capacitancia. Todo esto interviene en la presión arterial. Entonces, ¿puede cerrar esta puerta, por favor? Entonces, esta presión, para entenderla, la realidad, es necesario por lo menos conocer algunas fórmulas, ¿no?, de la biofísica. Una de ellas es la ley de Fusil o Fusil-Hagen. Esta ley de Fusil
gobierna el flujo a través de los tubos. En estos casos los tubos vienen a ser las arterias que están en nuestro cuerpo. Y vean ustedes que el flujo es igual a la diferencia de presión entre el extremo inicial de la arteria menos el extremo final de la arteria multiplicado por el radio a la cuarta potencia. Esto de acá lo dividimos entre 8 por la viscosidad sobre la longitud del tubo. Entonces, si es que el líquido que circula en este circuito cerrado que es los vasos de arteriales tiene una viscosidad mayor, el flujo va a ser menor. Correcto. Si tiene un radio mayor, el flujo va a ser mayor. Entonces, todas estas variables que están expresadas de forma simple tienen una diferencia con el radio que está elevado a la cuarta potencia. ¿Qué significa esto? Que si se altera la viscosidad, va a variar como 1, si se altera la longitud, varía como 1, si hay una diferencia entre la presión inicial y final, se altera como 1, y si se altera el radio, se altera como 4. Por lo tanto, pequeños cambios en el diámetro o en el radio de un vaso de una arteria va a traer grandes cambios en el flujo. Eso es lo que quiere decir. Entonces vayan pensando ya en las enfermedades que pueden disminuir o pueden agrandar el diámetro de las arterias. Por otro lado, la sangre que circula dentro de las arterias tiene una forma. Esta forma, miren ustedes cómo es una forma en bala de cañón, se le llama, porque en el centro de la arteria lleva la delantera la sangre y los extremos, los que están en contacto con el endotelio, con la pared del vaso, están más atrás. ¿Ok? Si circula de esta forma la sangre dentro del vaso, la sangre no hace ruido circular, o sea, se mantiene en forma silenciosa. Pero si circula de esta forma, entonces genera ruido. Y este ruido se llama turbulencia. Y a esta turbulencia le llamamos soplo. Y esos soplos le han puesto unos nombres que se llaman los ruidos de Korotov. Y para que se genere esta turbulencia, necesitamos alterar el flujo laminar a flujo turbulento y que el número de Reynolds pase los 2000. ¿Ok? Entonces, menos de 2000 el flujo es laminar silencioso, más de 2000 el flujo es turbulento. ¿Y cómo se halla? ¿Cuáles son los factores que alteran el número de Reynolds? Es la densidad de forma directa, el diámetro de forma directa, la velocidad de forma directa y la viscosidad de forma inversa. Vean ustedes que si la viscosidad aumenta, disminuye la posibilidad de generar soplos. Pero si aumenta la densidad, aumenta la posibilidad de generar soplos. En su caso, ustedes hacen su fórmula física y van a ver la diferencia que existe entre viscosidad y densidad. ¿Ya? Van a ver ustedes que la sangre, cuáles son los factores que contribuyen a aumentar la densidad y cuáles son los factores que contribuyen a aumentar la viscosidad. No son los mismos. No les digo porque si no me van a contestar la pregunta que después contestar. Eso ya lo busco. Entonces, vean ustedes que el flujo laminar es de esta forma y el flujo turbulento es de esta forma. ¿Okay? ¿Qué pasa en este vaso? Que hay una placa de ateroma en sus paredes, que es el que forma la arteriosclerosis. ¿No? ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que disminuye el diámetro, por lo tanto aumenta la velocidad. Si aumenta la velocidad y ustedes se acuerdan del número de Reynolds, aumenta la posibilidad de generar ruido. Si aumenta la posibilidad de generar ruido, hay un soplo. Y si aumenta la velocidad en el centro de acá, de este vaso,
aumenta el número de reinos y aumenta la energía cinética. Pero si aumenta la energía cinética en el centro, disminuye la energía de presión del costado. Por lo tanto, al aumentar la velocidad acá, si acá hay una colateral de esta arteria, la sangre que tiene que salir de acá y entrar a esta colateral para ir a irrigar a otro órgano ya no lo hace. Y ese órgano se queda sin sangre. Cuando aumenta una cosa, disminuye la otra, porque tiene que estar en equilibrio. Esa es dinámica de fluidos. Entonces, ¿cuál es la presión arterial ideal? La presión arterial ideal es aquella presión que tiene la mayoría de la población censados estadísticamente y que ha sido asignada en forma al azar, y se dibuja una curva sintótica, o sea, igual de la derecha que de la izquierda, y quedan unos extremos. Más o menos esos extremos pueden ser 12.5 a 12.5, ¿no? Para que salga 24, 25, y eso es lo que se aleja de la normalidad. Entonces, la normalidad, la cifra de normalidad, no es nada más que un fenómeno estadístico. Si todos tuvieran 160 de presión, lo normal sería 160 y lo anormal sería 120. Pero la mayoría tiene 120, por eso 160 es anormal. Se le llama a la hipertensión arterial el enemigo silencioso porque no produce ningún síntoma. La presión alta no produce síntomas. Cuando la presión alta produce síntomas, ya hizo daño en algún órgano. ¿Okay? Entonces, repasando la ley de Ohm y la ley de Poisson, vamos a ver que el gasto cardíaco es el flujo. ¿Bien? Y este flujo está generado por el volumen de inyección y por la frecuencia cardíaca. A su vez, el volumen de inyección está controlado por el volumen telesistólico y el volumen telediastólico. ¿Qué cosa es el volumen telesistólico? El volumen telesistólico está regulado por el inotropismo y la postcarga. Significa que la presión de la sangre que está en la aorta y que se opone a la salida de sangre del ventrículo izquierdo va a generar el aumento o la disminución del volumen telesistólico. Y para que altere el volumen telediastólico, tengo que saber cuál es la presión que existe de sangre en la aurícula derecha, que esa es la presión que se va a oponer para que desahoguen ahí la vena cava superior y la vena cava inferior. Cuando hay una rémora de sangre hacia atrás, en la insuficiencia cardíaca aumenta mucho el volumen telediastólico y se produce el edema. Y cuando aumenta la postcarga, aumenta también la presión de eyección del ventrículo izquierdo porque tiene que sobrepasarlo a la postcarga de la aorta y genera la hipertrofia ventricular izquierda. A su vez, el otro factor importante para regular la presión arterial es la resistencia periférica total. Es lo que en la ley de Kusil-Hagen yo le dije R a la cuarta. El R a la cuarta significa la resistencia periférica total, que es el diámetro interior del vaso. Cualquier factor de estos que se altere va a alterar la presión arterial. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Esta presión arterial se debe mantener más o menos estable durante toda la vida del individuo, con algunos cambios en la mañana, tempranito, al mediodía, después del almuerzo y al acostarse. Pero en términos generales, durante toda la vida debe ser más o menos estable. Es falso lo que decían los libros de hace 30 años atrás, que la presión arterial normalmente va aumentando con la edad y que eso está bien y que debe ser así porque el
arterial más elevado. Eso es un concepto que ha sido deshecho. Por lo tanto, el organismo echa mano a una serie de factores para regular esta presión arterial. Y esos factores homeostáticos de regulación de la presión arterial, o también llamados factores de feedback, son regulaciones a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo es la regulación nerviosa. La regulación a plazo intermedio es la ley de Frank-Starling, y la regulación renal es el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona-vasopresina. ¿Ok? Vamos a la primera. ¿Cómo es la regulación nerviosa y por quién está dado la regulación nerviosa? Está dado por los vasoreceptores, los quimioreceptores y el sistema nervioso central. ¿Cómo regulan los vasoreceptores esta presión? Cuando la presión arterial sube, los vasoreceptores se distienden, se estiran y mandan una señal al bulbo para que del tronco encefálico manden otra señal y baje la presión. Y cuando la presión baja, el noveno par y el décimo par dejan de enviar esta señal al bulbo, y por lo tanto el núcleo estrellado está en comunicación directa con el ganglio rostral posterolateral. Va a mandar una señal simpática para que la presión se eleve. ¿Ok? Si la presión sube, este lo baja; si la presión baja, esto lo sube. Esa es una regulación rápida. No dura mucho tiempo, dura algunas horas. Máximo durará pues de 8 a 12 horas, no dura más. Si continúan esos desequilibrios en la presión, esta regulación a través de los vasoreceptores ya no funciona. Esta es una regulación rápida que dura minutos a horas, nada más. Y estas vías exactas que lo hacen, lo pueden ver acá, como del seno carotidio y de la aorta sale el décimo par, el noveno par, y va hasta esta parte azulita, que es el centro vasomotor, para que dé una vuelta y se produzca la regulación. Ya estimulando ya sea un área vasoconstrictora o ya sea estimulando un área vasodilatadora. Pero hay una área aquí en el lado retículo espinal, que es un área sensorial, que también interviene en el control de la presión arterial, ¿no? Este área retículo espinal es un haz descendente de regulación, pero el haz ascendente es el espino talámico lateral. El espino talámico lateral es la vía que conduce el dolor, y el dolor produce aumento de la presión arterial. ¿Sí lo han escuchado, no? El haz espino talámico lateral. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el espino talámico lateral y el espino talámico anterior? El espino talámico lateral conduce el dolor. ¿Y qué más conduce? Los vasoreceptores, ¿Y el espino talámico anterior qué conduce? ¿Qué información lleva? Eso van a tener que revisarlo en neuroanatomía, porque no puedo dar clase de neuroanatomía porque no sé. Yo sé un poco, no mucho. Entonces, exactamente cómo lo hacen. Esto está en Sudán. Toma la autopista de ida, la autopista que lleva la aferencia, se llama noveno par y décimo par. Y acá va la señal. Vamos a ponernos en el caso de que la presión, esté elevada. Entonces, empiezan acá a producirse unos disparos de los vasoreceptores, y esto empieza a llevar información hacia el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo existe un núcleo que se llama el núcleo del tracto solitario, que recibe esta información, y esta información que lo recibe a través de un neurotransmisor lo lleva a un
núcleo que se llama el centro ventrolateral medial, ¿ok? Te informa. ¿A través de qué cosa? A través del glutamato, ¿sí? Todo esto es a través del glutamato. Pero el centro ventrolateral medial se conecta con el rostral, con el ventrolateral medial rostral, y ya no le suelta el glutamato, sino le suelta GABA. Y al soltarle GABA, este núcleo rostral ventrolateral medial está conectado con el ganglio estrellado, que es simpático y cuya función es aumentar la presión arterial porque libera adrenalina y noradrenalina. Al darle GABA acá lo apaga al rostral. Al apagarlo al rostral se desactiva el simpático y por lo tanto la presión arterial baja. Pero no queda ahí eso, sino que ese mismo núcleo del tracto solitario va a mandar una eferencia al núcleo dorsal motor, ¿ok? Y al núcleo ambiguo para que se desactiven. Estas líneas entrecortadas es desactivarlo. ¿Por qué motivo? Porque lo que necesitamos en este momento, ¿qué cosa es? Claro. Entonces, también puede ser tú. ¿Con cuál te queda? ¿Con la línea entrecortada o con la línea continua? Está durmiendo ya. Está durmiendo ya. El primer camino que les he dicho es el camino del simpático. Y este simpático, al soltarle GABA, lo estoy apagando al rostral para que el ganglio estriado ya no mande sus influencias, sus estímulos al ganglio cervical superior, medio e inferior, para que la columna intermedio lateral que tiene los ganglios, las fibras preganglionarias simpáticas se apaguen. Pero si se apagan esto se tiene que prender. Porque estos son parasimpáticos. Cuando yo hablo del núcleo dorsal del vago y cuando hablo del núcleo ambiguo es parasimpático. Y este parasimpático suelta acetilcolina. Entonces, si yo apago el rostral, tengo que prenderlos, el núcleo dorsal del vago y el núcleo ambiguo. Y esto libera acetilcolina, ya no libera adrenalina. Y esta acetilcolina va a hacer que se active la N-O-sintetasa para que libere óxido nítrico, y el óxido nítrico me dilata las arterias. Esa es la fisiopatología de la hipertensión arterial. Eso ya tiene por lo menos, ya lo han visto, lo han demostrado, lo han contrademostrado de más de 20 años. Esta es la persona que descubrió este camino. Este es el doctor David Patterson, neurocirujano de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Él se dedicó toda su vida a hacer eso.